El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Esta frase nos hace replantearnos la idea de que la ciencia y la espiritualidad son dos caminos paralelos. En todo caso, quienes creen en Dios pueden describir su obra a través de lo que la ciencia va descubriendo, y los científicos pueden encontrarse con la maravillosa obra de Dios al descubrir algo nuevo sobre nuestro universo. Teniendo este pensamiento en mente, un grupo de científicos sumamente radicales llevó a cabo un experimento controversial en 1983. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o formas de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nublaban nuestra conciencia de lo eterno y que sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios por medio del pensamiento. El sujeto del experimento era un anciano llamado John. John había vivido una vida plena, pero tras la muerte de su esposa, se sentía perdido y sin propósito. Cuando los científicos le ofrecieron participar en el experimento, vio una oportunidad para encontrar un nuevo sentido a su existencia, quizás incluso una conexión con el más allá. John no era un hombre ordinario. Había vivido una vida llena de experiencias que lo habían moldeado en la persona que era al momento de ofrecerse para este experimento. John nació en una pequeña ciudad y se destacó desde joven por su intelecto y su curiosidad. Se convirtió en un ingeniero talentoso. Su vida personal, sin embargo, estuvo marcada por la tragedia. Su esposa Mary fue el amor de su vida, pero su relación fue interrumpida por una enfermedad incurable que se la llevó demasiado pronto. Tras la muerte de Mary, John se encontró en un estado de profunda depresión. Se retiró de su carrera y se aisló del mundo, buscando respuestas en la religión y la espiritualidad, pero sin encontrar consuelo. Cuando los científicos se le acercaron con una propuesta del experimento, vio una oportunidad de encontrar propósito nuevamente y quizás, de alguna manera, reconectarse con su amada esposa. Antes de interrumpir sus sentidos básicos, el equipo ensayó junto con el hombre por una semana, indicándole que hablara y explicara con detalle todo lo que percibía en la habitación: los sonidos, los olores, las visiones, los pensamientos, sus sentimientos y hasta sus sueños. Por 7 días, John practicó sus habilidades para describir lo que ocurría en su cabeza. Así, cuando no pudiera escuchar, describiría con lujo de detalle todo lo que ocurría dentro de él, sin necesidad de que los científicos le preguntaran. Pasada la prueba, los científicos llevaron a cabo una compleja operación en la que se cortaron quirúrgicamente todas las conexiones nerviosas sensoriales con el cerebro. Aunque el sujeto mantuvo intacta su función motora, ya no podía ver, oír, saborear, oler, ni sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera de percibirlo. John estaba ahora solo con sus pensamientos. Los científicos le vigilaban mientras hablaba en voz alta sobre su turbio estado mental, con frases confusas y mal articuladas que ni siquiera podía oír. Al cabo de 4 días, el hombre afirmó oír voces silenciosas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un principio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía oír a su difunta esposa hablando con él, y aún más, aseguró que podía dialogar con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto empezó a nombrar
a parientes muertos de los científicos. Repitió a varios de ellos información personal que únicamente sus cónyuges y familiares eran capaces de conocer. En ese momento, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Tras una semana conversando con los fallecidos a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió y dijo que las voces empezaban a abrumarle. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarle en paz. Con frecuencia se arrojaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Le rogó a los científicos sedantes para poder dormir y lograr escapar así de las voces. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a tener desagradables pesadillas. El sujeto insistió repetidamente que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después, el sujeto empezó a gritar y a desgarrar sus propios ojos con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto, ya histérico, empezó a clamar que las voces de los muertos habían vuelto insoportables y también hostiles, hablando del infierno y del fin del mundo. En un momento dado gritó: «No existe cielo, ni el perdón», durante 5 horas seguidas. Suplicaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba a punto de ocurrir algo extraordinario. Al cabo de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes, parecía enloquecido y empezó a arrancarse con sus dientes varios trozos de carne de su propio brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de pruebas y lo ataron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de forcejear y de gritar. Miró fijamente al techo, mientras unas lágrimas se deslizaban silenciosamente por su rostro. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, estableció contacto visual con uno de los científicos que se encontraba presente dentro de aquella cámara por primera vez desde que comenzó el experimento. Este le susurró: «He hablado con Dios y Él nos ha abandonado». Deteniéndose súbitamente sus signos vitales, segundos después de proferir aquellas fatales palabras. A pesar del complejo sistema de soporte vital que se había instalado para garantizar la supervivencia del sujeto durante la vigencia del experimento, nunca se logró determinar la causa que suscitó la repentina muerte de John.